no sería exagerado considerar a Jonimbo Sansa como el padre fundador del Go japonés. Si bien hubo fuertes jugadores en Japón siglos antes de su nacimiento, Jonimbo Sansa fue el fundador de la casa Jonimbo, el primer Meijin Godokoro y el que dio inicio a una era en la que el Go en Japón se convirtió en asunto de Estado. Los términos Meijin y Jonimbo seguramente sean fácilmente reconocibles para muchos jugadores de la actualidad, pero el uso de ambos tiene su origen en Jonimbo Sansa. ¿Quién fue este jugador fundacional de nuestra disciplina? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a Kioto en el siglo XVI, o más precisamente en 1559, año de nacimiento de quien sería Jonimbo Sansa, pero que en ese momento nació como Kano Yosaburo. El año 1559 corresponde al periodo Sengoku, o de los estados en guerra, un periodo de casi 100 años de fraccionamiento y guerra civil en la historia de Japón, en el que los grandes líderes samurái luchaban incesantemente por ocupar el poder central, encarnado en el cargo del shogun, líder militar nombrado por el emperador que, en la práctica, administraba el país entero. En ese tiempo, Kioto era la capital imperial de Japón, es decir, donde residía el emperador, y también la capital religiosa, donde numerosas sectas budistas tenían sus templos centrales. El misionero portugués João Rodrigues describe así la ciudad de Kioto en la segunda mitad del siglo XVI. La ciudad es extremadamente limpia, y en el medio de cada avenida amplia hay un canal de agua traída de las excelentes fuentes y arroyos. Las calles se barren y en ellas se esparce agua 2 veces al día para conservarlas muy limpias y frescas, puesto que cada hombre se hace cargo de la parte que queda frente a su casa. Además de los mercados donde se vende toda clase de alimento, hay hombres que ambulan por las calles vendiendo cosas y anunciando en voz alta que ofrecen esto o esto otro. En toda la ciudad hay un gran número de posadas y tabernas que proveen de comida a la gente que viene de afuera. La gente de Kioto y sus alrededores es ecuánime, cortés y muy obligada. Se visten bien, son prósperos y son dados a continuas recreaciones, diversiones y pasatiempos, como salidas de día de campo para apreciar las flores y jardines. Frecuentemente van en peregrinación y tienen gran devoción a sus templos. En esta ciudad es que nació Kano Yosaburo, y si bien no tenemos mucha información de sus primeros años, sí sabemos que a los 9 años se convirtió en un monje budista de la secta Nichiren y adoptó el nombre Nikkai. Ese año de 1568, casualmente, coincide con el inicio del período de reunificación de Japón, también conocido como período Azuchi Momoyama, que empieza con la entrada exitosa de Oda Nobunaga a la ciudad de Kioto para designar a un shogun de su elección, estableciendo simbólicamente el inicio de su mandato como líder más poderoso de Japón. Convertido Kano Yosaburo en Nikkai, tomó residencia en el templo Yakuji, donde podemos asumir que dedicó la mayor parte del tiempo al estudio del Go y, en menor medida, el Shogi. Para 1578, Nikkai era considerado, a sus 20 años, como el mejor jugador de la época. En este año, según la leyenda, Oda Nobunaga en persona lo proclamó Meijin, al ver una jugada particularmente brillante en una de sus partidas, inaugurando así el término, que originalmente significa maestro o experto, para designar al mejor jugador de Go vivo. A partir de entonces y durante el resto del período Edo, es decir hasta mediados del siglo XIX, el término Meijin se usó con carácter exclusivo, es decir, solo podía haber un Meijin, equivalente a categoría 9 Dan, en vida. There can be only one. Como alumno de Nikkai, Oda Nobunaga solía hacerle jugar a su maestro contra otros jugadores fuertes para su entretenimiento y educación, tal vez en anticipo de lo que décadas más tarde serían los Juegos del Castillo. Esta costumbre dio pie a la partida más conocida de quien sería Jonimbo Sansa, en 1582, contra un oponente llamado tradicionalmente Kashio Rigen, pero de quien en realidad no sabemos el nombre, ya que según investigaciones posteriores, Kashio y Rigen podrían ser 2 jugadores diferentes. Esta partida, jugada la noche del 20 de junio de 1582, no es nada más y nada menos que la famosa partida del triple Ko. En el Fuseki se aplican la mayor parte de los conceptos clásicos que aprendemos hasta el día de hoy, incluyendo las extensiones desde los Jimaris, y hasta un Yoseki muy frecuente en nuestros días en la esquina superior derecha, incluso recomendado por Kata-Go para la posición. Otra secuencia recomendada por Kata-Go y totalmente razonable para nuestros estándares es la de la pinza en la esquina superior izquierda, que atacando al grupo negro de la esquina refuerza el grupo blanco del sector superior al tiempo que construye un bosquejo territorial del lado izquierdo. Para la jugada 36, blanco ya recuperó más de la mitad de la ventaja que tiene negro por haber contado con la primera jugada. Hay que recordar que en esta época no existía el concepto de komi, por lo que las negras empezaron con una ventaja clara, que equivaldría a poco más de 6 puntos. La invasión de la jugada 50 parece ser un overplay,
descuidando el grupo del sector superior, tal vez en un intento de Nikai de ser más agresivo y así poder compensar la desventaja que aún tenía. El apego al grupo del sector superior con 64 también parece ser una jugada dudosa, y Kata propone capturar las piedras negras del centro y entregar las blancas del sector superior en una especie de intercambio que dejaría el partido aún jugable. Si Blanco hubiese hecho eso de todos modos, nos hubiésemos quedado sin uno de los resultados más curiosos que puede tener una partida de Go, ya que para que su grupo no muera en el sector superior, Nikai tuvo que recurrir a un triple Ko, que genera una repetición infinita de jugadas y como consecuencia, la anulación del partido. ¿Será posible que, habida cuenta de la desventaja en que se encontraba, el maestro haya llegado a este resultado adrede para evitar la derrota? 参考は無勝負。本局は引き分けにするがよろしいかと存じます。なんじゃその顔は。吉兆じゃ。めったに見られぬもの見るは吉兆の証じゃ。 Lo cierto es que, al día siguiente de esta partida histórica, uno de los generales más fieles de Oda Nobunaga lo traicionó, y Nobunaga murió por seppuku en el templo en llamas de Honnoji. Es a raíz de este incidente que desde entonces un triple Ko es considerado de mal agüero. A la muerte de Oda Nobunaga siguió la venganza de su aliado, Toyotomi Hideyoshi, quien se convirtió poco después en su heredero y en un nuevo líder del periodo de reunificación. Lejos de terminar la carrera del monje Nikai con la muerte de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi lo adoptó también como maestro de Go, reconociendo el nombramiento de Meijin que le hubiera dado Nobunaga años atrás. Fue Hideyoshi quien, de hecho, le otorgó su primer cargo público en 1587, como encargado de asuntos de Go, antecesor del cargo de Godokoro, y en base a eso asignó un presupuesto anual especial a su templo, además de organizar un torneo al que, en teoría, él asistió en persona. Tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi, sus sucesores se batieron en la última gran batalla previa a la estabilización de Japón, de la que fue triunfador Tokugawa Ieyasu, inaugurando en 1603 el shogunato Tokugawa y el periodo Edo. Heredando los logros de sus antecesores Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu completó la unificación de Japón y reorganizó el país, estableciendo la capital en Edo, actual Tokio, y consolidando un sistema administrativo y burocrático basado en la jerarquía, que fue el punto de partida para siglos de prosperidad en el país. Dentro de esta organización administrativa, el Go no podía quedar afuera. Así, Ieyasu hizo renunciar a su cargo sacerdotal a Nikai para hacerlo dedicarse exclusivamente al Go, otorgando por primera vez el cargo de Meijin Godokoro. Este cargo, central para el Go del periodo Edo, puede traducirse como jefe de la oficina gubernamental de Go. Implicaba ser el maestro del shogun, monopolizar el otorgamiento de diplomas y controlar todas las promociones de categoría. Convertirse en Godokoro, además, significaba abandonar el juego competitivo para, en su lugar, ser el responsable de todas las ceremonias vinculadas al Go. Cabe aclarar que para recibir el cargo de Godokoro era necesario ser considerado el mejor jugador del momento, es decir, el Meijin. Al asumir el cargo de Godokoro y abandonar sus obligaciones sacerdotales, Nikai abandonó su nombre budista y tomó el nombre de Sansa, al cual le precedió el título Honimbo, creado en honor al subtemplo del Yakoji donde residía. Así se creó en simultáneo el cargo de Godokoro y la escuela Honimbo de Go, junto a la cual se crearían sus tres escuelas rivales, Inoue, Yasui y Hayashi. Entre los representantes de estas cuatro escuelas se jugarían, más adelante, los Juegos del Castillo, la competencia anual que, tradicionalmente, se jugaba frente al Shogun y nos dejó las mejores partidas del periodo Edo. La primera edición de los Juegos parece haberse celebrado en 1605 entre Honimbo Sansa y tal vez Kashio Rigen, en caso de que este jugador haya existido. Pero no fue sino hasta 1626, luego de la muerte de Sansa, que los Juegos del Castillo se hicieron oficiales y anuales. Poco después de su designación como Godokoro, además, Sansa publicó el primer libro de Go impreso en Japón, Honimbo Yoseki Tsukurimono, que aparentemente habría escrito a fines del siglo XVI y que cuenta con 155 problemas. Lamentablemente, no contamos con ediciones actuales de este libro. Para su muerte en 1623, a los 65 años, Honimbo Sansa había dejado organizado lo que sería el sistema oficial de juego por prácticamente los siguientes 3 siglos. Esto fue el resultado de haber logrado el apoyo oficial del gobierno para el juego de Go, luego de ser el maestro de 3 de los líderes más influyentes de la historia japonesa, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, a quienes consideraba por igual jugadores de una categoría equivalente al de 4 o 5 dan amateur actual. Los tres tomaban 5 piedras de handicap para jugar contra su maestro. A veces los individuos tienen una influencia en la historia tan grande que, siglos después, sus resultados parecen imposibles de atribuir a una sola persona.
pero es difícil pensar que la transformación del Go de un pasatiempo a un asunto de Estado haya sido independiente de la influencia que tuvo Jonin Sansa como maestro sobre los 3 responsables más grandes de dicha transformación. Si bien no dejó demasiados registros de partidas, como sí dejaron algunos otros grandes maestros del Go, la influencia de Jonin Sansa pervive en la herencia que son los ciclos de desarrollo del juego durante el periodo Edo en Japón, esenciales para el crecimiento explosivo que le siguió durante el siglo XX.